Muy buenas noches. Hace unos meses el Consejo de Estado retiró de la Corte Constitucional al magistrado Alberto Rojas. Hoy el Consejo de Estado formalizó la revocatoria de esa decisión y reintegró al magistrado Rojas a la Corte Constitucional, el más alto tribunal que tiene Colombia. ¿Qué le pareció la decisión, doctor Rojas? Bueno, la decisión obviamente me honra, maestro Yamid. Y lo que hizo el Consejo de Estado con esta decisión fue acoger dos de los defectos que yo alegaba frente a la sentencia que dispuso la nulidad. Uno de ellos, una indebida interpretación del reglamento del Consejo de Estado. Sí, pero perdón. ¿Por qué lo retiraron? Bueno, a mí me retiraron bajo las siguientes circunstancias. Manifiesta la ponente en su decisión que dispone, o mejor, en la propuesta de decisión que acoge la sección quinta del Consejo de Estado, que aunque yo comprobaba que no tenía tacha ética ni moral para ejercer el cargo, la verdad era que había una irregularidad en la conformación de la terna, y que esa irregularidad se concretaba en que los consejeros de la sala plena, al conformar la misma, hicieron evidente su voto en una de las votaciones poniéndose de pie. ¿Qué dice ahora el Consejo de Estado? Ya otra sección del Consejo de Estado, por vía de tutela. Dicen, la verdad, aquí hubo una indebida interpretación del reglamento, no hay ninguna irregularidad en la integración de la terna de la persona que ahora es magistrado, el ciudadano que ahora es magistrado, y además hubo un exceso ritual manifiesto. Con base en estos dos, que lo veo en un comunicado del Consejo de Estado de ayer a las 6 de la tarde y en algún tratamiento que los medios de comunicación le ha dado al tema, con base en estas dos circunstancias dispone entonces que revoca la decisión de primera instancia de tutela que había negado el amparo y ordena mi reintegro en el plazo de 48 horas. ¿Y no hay el riesgo de que la otra sección demande la decisión de esta sección? Bueno, en esto hay todas las posibilidades, ¿no? Puede haber demandas, etcétera. Y creo yo que además es legítimo. Yo creo que... Pero si hay ese riesgo. ¿Qué dice? Yo no lo veo, ¿no? Pero yo creo que debemos de todas maneras pensar en que algo puede suceder. No sé qué vaya a haber aquí. Yo no conozco hasta ahora ninguna acción que se haya promovido, ni sé de alguien que quiera formular alguna demanda en concreto. Lo que está claro, señor magistrado, es que usted está reintegrado a la Corte Constitucional. Correcto. Yo recuerdo que cuando usted fue retirado, tenía lista la ponencia de la reforma sobre la paz, el reglamento para la paz, el marco para la paz. ¿Qué pasó ahí? Recordemos bien que en el marco jurídico para la paz existe dos ejes temáticos. Uno, el penal, que ya había sido definido por la Corte en una decisión anterior, con ponencia del magistrado Pretel, y que ahora se está discutiendo el eje jurídico-político, contemplado en una de las normas de lo que llamamos marco jurídico para la paz. Construimos en mi despacho una ponencia donde pretendíamos que se reconociera por vía de igualdad la posibilidad de universalizar más el proceso de paz, que fuera mucho más incluyente. Allí pensábamos que no solamente hubiera insurgencia, sino contrainsurgencia, agentes del Estado, etc. Y la dejé en mi despacho antes de retirarme. Obviamente, luego de que fue sometida a discusión, hubo una modificación porque la persona que me sustituyó en el cargo, la doctora Sáchica, entendió que debía ser un enfoque diferente del mismo y digamos que concluyó diciendo que era exequible el marco como estaba planteado, marco jurídico para la paz como estaba planteado, en la norma que se había mandado, que recordemos que era el eje jurídico político. A ver, doctor Rojas, dicho de otra manera, usted tenía una ponencia progresista, la tomó la doctora Sáchica, que es de derecha, y la volvió de derecha. No, yo no quisiera verlo de esa manera. Yo no quisiera verlo así, yo simplemente tenía unas convicciones que surgían de la Constitución o que surgen de la Constitución, artículo 13, por temas de igualdad especialmente, la paz como derecho y como deber
etcétera, y sobre ello habíamos construido una arquitectura especial para darle tratamiento a ese tema en concreto, resolviendo una demanda de inconstitucionalidad. Pero repetimos que en esto tiene visión, pero no hablemos de que la doctora Sáchica le dio aquel tratamiento, porque la verdad es que esta es una decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional. No, de acuerdo, pero sí le amputó a usted lo que tenía que ver con digamos, con la insurgencia. Bueno, pero es que con la contrainsurgencia, los agentes del Estado, etcétera. Bueno, la doctora Sáchica es una constitucionalista muy bien formada y ya tiene otra visión para eso. Yo soy un constitucionalista porque pues tengo la formación para ello, con una visión muy fundada en unos lineamientos que encontraba en la Constitución para hacer esta propuesta. A ver, ¿usted se considera liberal? Sí. Yo soy un liberal clásico, Yamil. Por eso, entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente. La Corte Constitucional, con el regreso suyo a este tribunal, recuperó la mayoría liberal o progresista que tenía. Yamil, déjeme ser objetivo en esto. Yo tengo claro que ninguna decisión de la Corte Constitucional puede tener matiz político, puede tener color político. Recordando a un teórico constitucionalista, Gustavo Zarevsky, los magistrados no podemos pertenecer a un partido distinto que el partido de la Constitución. En la discusión que hay actualmente entre el fiscal y el Congreso y las altas cortes, o mejor dicho, el fiscal y las altas cortes sobre el equilibrio de poderes, el señor fiscal ha propuesto la convocatoria de una constituyente con participación de la guerrilla de las FARC. ¿Usted es partidario de eso? Responda inmediatamente después de comercial. Maestro Yamid, yo soy el peor entrevistado porque para estos temas yo tengo que de alguna manera reservarme en virtud de que eventualmente a futuro yo estaría allá por aproximadamente unos 6 o 7 años y en algún momento yo tengo que ver con esto. Sin embargo, estamos hablando de un tema de muy alta dimensión. Este es un tema que ya los colombianos de alguna manera percibimos con claridad y debemos establecer, como quien dice, los canales que podrían llevar a esto. No voy a decir yo cuál es mi opinión sobre, qué sé yo, el tratamiento que se le dé en concreto al asunto, pero pues sin lugar a dudas que sí es un tema de muy altísima jerarquía. ¿Qué opina usted de este enfrentamiento que hay hoy entre la Fiscalía y las Cortes con el Congreso de la República? Yamil, yo no estoy de acuerdo con ningún enfrentamiento de esa naturaleza. Yo creo que la democracia brinda los canales de discusión que se deben dar en estos asuntos y que no debe haber una confrontación de esta naturaleza porque esa confrontación en últimas le hace daño a la democracia. Yo creo que debe haber una amplia discusión y lo más, digamos, minuciosa posible, detallada posible, y que debe haber participación de todos los actores que directa o indirectamente tienen relación con el tema, pero nunca en el marco de una confrontación. Es decir, eso no está bien porque, repetimos, esto es un tema y yo no lo he visto finalmente como que pueda llevarse al punto de la confrontación. Entendamos que son criterios, opiniones que se dan, etcétera, pero no está bien que esto se vuelva en últimas una confrontación o que se entienda como una confrontación. Pero ahora, señor magistrado, mire, lo que la opinión pública está captando es que a ustedes, los magistrados, no les gusta que los investiguen. No, eso está mal. Está mal porque creo, Yamid, que una de las circunstancias que ha, digamos, erosionado todo esto es justamente que no haya un juez que juzgue a los magistrados de las altas cortes. Que investigue. Que investigue y juzgue, ¿cierto? No, porque el proyecto no dice, te quitaron la acepción juzgue por investigar. Yo quisiera generalizar en esto. Sí. Los jueces de las altas cortes no tienen jueces. Es decir, aquí no. En este tema de no hay quien ronde finalmente en el punto del juzgamiento de los altos magistrados, esto ha sido un fracaso total. Debemos devolverle confianza a la ciudadanía. Y la ciudadanía va a estar muy tranquila cuando sepa que los magistrados de ellos, de las altas cortes, por muy encumbrados que sean,
tienen juez que los juzgue, que el alcalde tiene quien los ronde. En ese momento yo creo que robamos tranquilidad. Total de que no veo yo, no creo yo que deba haber, ni creo que la haya, una oposición de los magistrados a que exista un tribunal de juzgamiento para los magistrados, en su composición, en su organización, como se está dando, etc. Todos debiéramos entender que este sería aire nuevo en la democracia, que haya finalmente una definición clara. Hoy hay una formalidad en el juzgamiento, digamos que sabemos que existe la comisión de acusaciones y que existe la posibilidad de que esto llegue a plenaria y que luego el Senado de la República finalmente con instrumentos deje esto en manos de la Corte Suprema, etc. Pero nosotros sabemos que esto hoy por hoy ha sido un fracaso. Total que cualquier reforma, la que sea, como sea, debe siempre incluir el juzgamiento de magistrados. Aquí creo yo que en el tema de justicia son muy pocos los puntos que en última requieren un tratamiento. De pronto hemos querido ampliar mucho el radio de actuaciones en torno a qué debemos entender por justicia, pero me quedan dos angustias. Una angustia es, ya hablando en términos genéricos, que una reforma constitucional tiene que tener un objetivo preciso, claro, tiene que tener unos estudios muy decantados que me permitan a mí llegar finalmente a una reforma. Una reforma no puede ser finalmente una fiesta de avalorios. Segundo, los puntos en torno a las Cortes. Si uno ve 3 o 4 puntos, terminar con el problema de electorales, toda esta cosa que finalmente ha minado el desempeño, la dinámica en las funciones de la Corte, el tema del juzgamiento, que haya un juez que juzgue finalmente a los magistrados de las altas Cortes, que se acaben los carruseles que existen en esto, ¿no? Que un magistrado entienda la llegada a la Corte como el más alto honor que le entrega una sociedad y la culminación de su carrera. ¿Sí? No está bien finalmente que un magistrado pase de una corte a otra corte. Todo esto ha minado finalmente el punto de la justicia, pero repetimos, yo creo que concretando puntos no son tantos y nos traería alivio y traería aire nuevo a la democracia. Doctor Rojas, pregunta final. Al regresar usted a la Corte Constitucional, ¿cuál es su propósito prioritario? Déjeme decirle, primero, que yo sometí mi conducta al escrutinio de los jueces de la República, mi vida quedó toda en manos de los jueces y que van a haber un magistrado sin tacha ética, sin tacha moral de ninguna naturaleza y que además con una elección que ya examinada, dicen, cumplió con todos los requisitos que se exige por la democracia para llegar allí. Segundo, Yamil, me preparé para ser un buen magistrado. Yo soy un hombre con estudios en democracia, justicia internacional, todo lo que tiene que ver con la preservación, la defensa de los derechos humanos. Soy un antiguo profesor de universidad, soy un hombre de más de 28 años en universidades y todo esto en garantías procesales y todo esto ha llevado a una persona con una formación a madurez para ser un buen magistrado. Así como en el pasado yo hice un buen ejercicio de la magistratura consagrado en su integridad, tiempo completo y horas extras para tener finalmente lo que hice durante 1 año y 2 meses, voy a hacer ahora lo mismo, bajo el entendido que nuestra misión como magistrados es defender la integridad del pacto de convivencia, defender igualdad, como decía, defender libertades, defender el ideario de la Constitución del 91, que es un ideario construido después de la posguerra, precisamente para darle a la dignidad toda la trascendencia y la importancia que tiene. Esto se da como uno de los deberes de preservación, uno de deberes de defensa y de, digamos, de restitución de derechos fundamentales a cargo de la Corte Constitucional. Una de las cosas que quedó clara durante su gestión como magistrado de la Corte Constitucional es que usted es un gran defensor de los derechos de las minorías. Sin lugar a dudas, Yamil, porque es que la Corte Constitucional tiene de todas maneras un marco de referencia que es la Constitución política. Pero la Constitución política tiene también allí establecido que hay un espacio para minorías y que las mayorías no pasan avasollantes, no pasan galopando por encima de las minorías, que hay que ver finalmente también cuando dentro de esa misma Constitución deben respetarse los derechos de las minorías. Sí. Total de que
esto no termina siendo un tema de simples mayorías, nada más. En ocasiones, Yamil, hay que proteger las minorías frente a las mayorías. Y por eso en algunas oportunidades los tribunales constitucionales entran a ser definidos como especie de contrapoder en esa actividad de defensa y protección. Pues doctor Alberto Rojas, nos alegra mucho que haya terminado usted de vuelta a la Corte Constitucional. Considérenos el medio que usted puede utilizar cuando desee. Y la pregunta para nuestros televidentes es precisamente esa. ¿Están ustedes de acuerdo en que la Corte Constitucional sea fundamentalmente la gran defensora de los derechos de las minorías, como lo propone el magistrado Alberto Rojas? ¿Sí o no? Resultados al final de la emisión. Muchas gracias. A usted, doctor Rojas. Vienen las noticias del mundo en la emisión central del Noticiero CN.